Los habitantes guaraníes se sentían indignados por las hazañas de Taú, quien había raptado a la indefensa Queraná. Desde el momento en que ocurrió este hecho, la tribu se desveló en súplicas y ruegos a Arasú para el ejemplar castigo del raptor. La diosa escuchó aquellos ruegos y su propia indignación se manifestó en una terrible maldición lanzada contra Taú. Esta maldición se cumplirá muy pronto. Desde aquel entonces empieza el verdadero terror. Un monstruo nace cada 7 meses, hasta completar los 7 mitos que se conocerán a través de todas las generaciones. Queraná dio a luz a su primer hijo. Era su figura la de una iguana con 7 cabezas de perro. Su nombre es Teyuyaguá o Yaguarú, una criatura enorme, tan grande que debido a sus 7 cabezas, moverse resultaba terriblemente difícil. El más horrible por su fealdad. Sus ojos despiden llamaradas de fuego, pero Tupá no le concede la facultad de desarrollar su ferocidad, siendo, por el contrario, dócil e inofensivo. Su guarida la tiene en uno de los abismos del legendario Cerro Yaguarón. Solo se alimenta de las frutas que alcanza a obtener. La criatura también protege los tesoros ocultos de la raza guaraní. Por haberse revolcado sobre polvo aurífero y tayú, su piel brilla como oro y piedras preciosas. Por el lugar donde vive se le denomina Señor de las Cavernas. Esto apenas comienza, y Queraná da a luz a su siguiente hijo. Pero por supuesto, es un monstruo como el anterior. Se le denomina comúnmente como Mboituí, víbora loro. Este ser tiene la forma de una enorme serpiente, con una cabeza de loro y un pico descomunal, una lengua bífida roja como la sangre. Su piel es escamosa y veteada, su cabeza está emplumada, tiene una mirada maléfica con la que asusta a todo aquel que tiene la mala suerte de encontrarse con él. Ronda por los esteros y protege a los anfibios. Adora la humedad y las flores. Lanza terribles y potentes graznidos que se escuchan desde lejos y provocan terror en las personas que lo oyen. Se lo considera el protector de los animales acuáticos y los humedales. Esta criatura tenebrosa es solamente el segundo hijo del connubio maléfico. Como tercer hijo vendría Moñay, una criatura considerada como líder de los 7 hermanos, señor de los campos, de los aires y de las aves, protector del robo y de toda pillería o picardía. Esta criatura tiene un enorme cuerpo de serpiente, con 2 cuernos rectos de colores verdes sobre su cabeza. Puede subir a los árboles con gran facilidad y se descuelga de ellos para cazar a las aves con las que se alimenta, y a quienes domina con el hipnótico poder de sus antenas. Es por ello que también se dice que es el señor del aire. Como cuarto hijo aparece Yasuyateré, fragmento de la luna, hombrecillo de cabellos dorados, señor de las siestas, poseedor de una varita áurea que le hace invisible. Si este cetro se le pierde, desaparece su fuerza, y se torna un niño lloroso. Protector del Kaaruishá o hierba hechicera y de las abejas. Es amigo de los niños que vienen por los campos y espesuras en las siestas estivales. La gente del campo también le considera protector de las aves, de frutas silvestres y de los animales. Mientras tanto, Yasuyateré trajina vigilando las frondas guaraníes y emitiendo en alas de viento su agudo silbido. Esta criatura es muy parecida a un niño humano. Los habitantes de estas tierras aseguran que Yasuyateré se esconde durante la siesta en el hueco de algún árbol seco y desde allí lanza su silbido de diversos tonos, imitando a los pájaros. Este silbido es mágico, porque cuando más fuerte se oye es cuando Yasuyateré está más lejos del lugar, pero si su chiflido nos llega de leguas de distancia, hay que saber que Yasuyateré puede estar mirándonos la espalda. Le gusta mucho la compañía de los niños. Para acercarse a ellos, a veces se desfigura en pájaros shonshi por la siesta. Pía como esos pajaritos y come como ellos. Y por eso es difícil saber cuáles son los verdaderos.
De esta manera este pequeño ser secuestra a los niños para sumergirlos en la profundidad del bosque, los alimenta con miel y frutas y juega con ellos. Lo malo viene cuando a Yasuyatere se le ocurre darle un beso a su amigo en la boca. Aquel beso quema y destruye como el fuego. Ningún ser humano puede soportarlo. Entonces el niño pierde el habla y siente languidecer el entendimiento. Yasuyatere, al ver muda y sin risa la boca que besó, deja al amigo enredado entre las lianas del bosque, y él pasa de largo a buscar por el mundo otro niño para otro encantamiento. Teresita. Teresita. De esta manera llegamos al final del video. En el siguiente capítulo conoceremos cuáles son las 3 criaturas restantes y los indicios de una terrible batalla que se acerca. También les comento que he creado una nueva cuenta de Instagram, donde estaré publicando pequeños relatos, misterios, curiosidades y demás cosas. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.